Vamos a resolver el siguiente problema, que es también de geometría analítica, el cual consiste en aplicar el concepto de distancia entre dos puntos, ¿sí? Dice, de acuerdo con el triángulo de la figura siguiente, resuelve lo que se te pide. Nos piden calcular el perímetro, el área, y determinar si es escaleno, isósceles o equilátero. Y también nos piden calcular la altura. En este caso, lo primero que tenemos que definir son las coordenadas. Recuerden que una coordenada es aquel par ordenado, como su nombre lo dice, donde establece que el primero es X y el segundo es Y, ¿sí? El eje de las X es este y Y, ¿vale? El primer punto entonces sería, en X es 4 y en Y menos 4. El punto B en este caso sería menos 4 en X, 2 en Y. Y el punto C sería 4 en X, 6 en Y. ¿Vale? Entonces lo que necesitamos calcular primero son las distancias. Si ustedes son muy meticulosos y se dan cuenta luego, aquí podemos nosotros establecer cuánto vale ya nuestra distancia del punto C al punto A. En este caso vale 10. ¿Por qué? Miren, aquí tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. Y sin necesidad de hacer los cálculos necesarios, podemos decir que vale 10. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo, ¿sí? Sin cálculo podemos establecer que el punto C al punto A vale 10. Ya, se acabó. Ya calculamos uno. ¿Sale? ¿En qué consiste calcular la distancia entre dos puntos? Si se dan cuenta, es un teorema de Pitágoras. ¿Sí? Aquí se forma el rectángulo, el rectángulo se forma aquí. Y acá. Ay, perdón por si está el chueco, pero bueno. Aquí acá. ¿Vale? Ahí está nuestro triángulo rectángulo y en realidad lo que están pidiendo es la hipotenusa. ¿Cuánto vale de aquí a acá? ¿Y cuánto vale de aquí a acá? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tienen que, si queremos calcular nuestro punto de B, la distancia entre los puntos B y C, tenemos que restar nuestros puntos. ¿Sí? Vamos a elegir cuál X va a ser nuestra X1 y cuál X va a ser nuestra X2. La fórmula es X1, digo X2 menos X1, ¿vale? Entonces serían, vamos a restar menos 4 menos este 4. Y todo esto va a ser al cuadrado. Y de aquí va a ser más, o sea, este menos 4 es lo que mide de aquí a acá, miren. Luego va a ser nuestra Y, sería 2 menos, pero como este es menos es la fórmula, este menos lo va a convertir en positivo, porque menos por menos nos va a dar más, entonces sería 4. Y a todo esto lo tenemos que sacar raíz, ¿sale? Ahora sí, seguimos con nuestro cálculo, sería la distancia de B a A sería menos 4 nos daría menos 8. Entonces sería al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿sí? Y sale la raíz y otra vez hacemos lo mismo, sería B a es menos, por menos da más, cualquier número negativo elevado al cuadrado da positivo, sería 8 por 8 nos da 64, más 6 por 6 36, y esto nos da como resultado 100. ¿Cuál es nuestra raíz de 100? La raíz de 100 es 10. Entonces nuestro punto C, BA, vale también 10. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos distancia 10, le vamos a poner nada más así el 10 grandote, ¿sí? También que este vale 10, este vale 10. Nos falta calcular nada más uno, ¿sí? Y hacemos lo mismo, establecemos que nuestros puntos ahora sea BC, ¿vale? BC. En este caso hacemos lo mismo, sería en el 4, aquí es este 4 con este menos 4, pero como otra vez tenemos un signo que es negativo, por ese signo negativo sería más 4 y todo esto también al cuadrado, más y otra vez. En este caso sería 6 menos 2, sería 6 menos 2 al cuadrado. Y a todo eso le sacamos raíz, ¿sale? Entonces ahora sería otra vez BS es igual a 4 más 4 nos da 8, ¿vale? 8 y ese es al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿vale? Nos da 8 por 8 nos da 64 más 16, ¿cuánto nos da? Son 70, 80, ¿verdad? Sería raíz de 80. Yo les recomiendo que lo dejen así, raíz de 80, ¿sale?
Ahora, se pueden dar cuenta ustedes que tengo dos medidas diferentes, digo, dos medidas diferentes. ¿A qué me refiero? Que dos tienen lados iguales y hay uno que es desigual. Por lo tanto, quiere decir que es un triángulo isósceles, ¿sí? Recuerden, el escaleno es aquel que tiene ningún lado igual, o sea, todos los lados son desiguales, ¿sí? El isósceles es cuando tiene dos lados iguales y uno desigual, que en este caso sería 10, 10 y 80. Entonces ya tenemos un isósceles. El equilátero es aquel que tiene los tres lados iguales, ¿vale? Entonces en este caso ya pudimos resolver el tercer problema. También podemos ya resolver el primer problema, el primer inciso. El primer inciso dice que calculemos su perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro de un triángulo? Sumando los lados, lado más lado más lado. Entonces aquí, ¿cómo se resolvería? O sea, para eso sería 10 más 10, ¿por qué? Porque es este lado, más raíz de 80. Y eso nos da como resultado 20 raíz de 80, porque 10 más 10, 20, más raíz de 80, 20 raíz de 80, ¿sí? Así queda. Ese es el perímetro. Obviamente ustedes tienen que poner unidades, ¿sale? Unidades. Unidades puede ser centímetros, metros, de acuerdo al profesor, ¿sale? En este caso, pues nada más le vamos a poner unidades. El área, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo, de un triángulo? Aquí le voy a poner que es el inciso 2, ¿sale? El área se calcula base por altura entre 2. Aquí yo ya tengo mi base. La base va a ser raíz de 80, ¿sí? Esa va a ser la base. La altura va a ser de este punto, o sea, la mitad, que mire, se dan cuenta aquí, es este punto, hasta el punto A. Ese va a ser mi altura, ¿sí? Y obviamente podemos matar dos pájaros de un tiro. Calculando la altura, ya tenemos, o sea, para calcular el área, ya podemos calcular la altura, vamos a calcular la altura y aparte el área. Entonces tenemos que calcular la distancia de aquí, o sea, de aquí hasta acá, ¿vale? ¿Y cómo se calcula? Tenemos que hacer lo mismo, distancia entre dos puntos. De antemano aquí podemos hacerlo ya visualmente. Sabemos que está a la mitad, tenemos la coordenada. O pueden sacar el punto medio, o sea, el punto medio entre estos dos. ¿Cómo se calcula el punto medio? Para calcular el punto medio de esta distancia, lo que se hace es lo siguiente. Punto medio, lo vamos a poner, es sumar las x con las x. Menos 4 más 4 nos da 0. Y dividirlo entre 2. Coma. Y 6 más 2 nos da 8. Entre 2 nos da 4. ¿Y estas qué creen que son? Son las coordenadas de nuestro punto que tenemos aquí en medio. Este puntito, ¿sí? Son las coordenadas. En este caso es 0,4. ¿Sí? ¿Para qué hacemos esto? Para sacar la distancia con estableciendo este y el de acá. ¿Vale? Vamos, déjenme abrir más espacio para que podamos resolverlo. Entonces yo ya tengo mi coordenada. Dijimos que mi coordenada va a ser 0,4 y el 4 no es 4. Entonces voy a sacar la distancia del punto, no sé, le voy a poner nada más por ponerle un nombre H, A, ¿sale? H de altura. Entonces sería 0 menos 4, acuérdense, es x, esta x con esta x, más 4 es menos me va a dar más 4 al cuadrado, y a esto le saco raíz. Entonces esto que me da como resultado, me da 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y esto que me va a dar, que la distancia de H a A es 16 más 64. ¿Se dan cuenta? Nos da igual otra vez raíz de 80. ¿Sale? Esa es la altura. O sea, esa es lo que mide esta línea. ¿Sale? Mide lo mismo, ¿se dan cuenta? Mide lo mismo. Raíz de 80. Ahora, yo para calcular mi área, como dijimos que se calculaba, área es igual a base por altura entre 2. Entonces, para calcular área, vamos a poner aquí, área, sería área es igual a base. La base dice que vale raíz de 80 por la altura, que vale también raíz de 80 sobre 2. Cuando ustedes tengan
una raíz multiplicando otra raíz, el resultado nada más es lo que está dentro de la raíz, ¿vale? Raíz de 80 por raíz de 80 es 80 entre 2 es igual a 40. Quiere decir que el área tiene 40 unidades cuadradas, ¿sí? Entonces ya resolvimos todo el problema. Entonces nada más procedemos a poner la respuesta, ¿vale? Entonces ya calculamos el área y el área dice que tiene, vamos a poner aquí, es igual a 40 unidades cuadradas. Y la altura, ¿cuál era la altura? Dijimos que era la misma, raíz de 80. Obviamente también pónganle unidades, ¿vale? Y esa es la solución de este problema.